Por favor, mamá, no vengas a mi negocio vestida como una pordiosera de pueblo. Me das vergüenza. Esas fueron sus palabras. Las de Valeria, mi nuera. Las pronunció en un susurro afilado, como el filo de un cuchillo oxidado, aquí en la puerta de su boutique en Polanco. El sol de la Ciudad de México caía a plomo, pero un frío antinatural me recorrió la espalda. Sostenía en mis manos la canasta con el almuerzo de Javier, el estofado que tanto le gustaba de niño, cuyo aroma ahora parecía mezclarse con el perfume caro y artificial que emanaba de la tienda. Mis ojos, acostumbrados a la luz diáfana de Oaxaca, se encontraron con los suyos, llenos de un desprecio que ya no intentaba disimular. No dije nada. Mis labios, resecos por la sorpresa y la herida, se sellaron. Mi cuerpo, este viejo cuerpo que cargó a su esposo nonato, se quedó inmóvil, como una estatua de sal en medio del bullicio de la avenida Presidente Masaryk. Mi reacción exterior fue casi nula, una lección aprendida tras años de vender artesanías en el mercado de Benito Juárez. Allí, una aprende a no mostrar el alma, a mantener la compostura frente al regateo insultante o la mirada altiva del turista. Así que simplemente asentí, un movimiento casi imperceptible de cabeza. Mis manos, sin embargo, temblaron ligeramente al sujetar la canasta. Dentro de mí, la historia era otra. Sentí cómo la comida que había probado en la mañana, un simple café con pan, se convertía en una piedra en la boca de mi estómago. La humillación era un veneno lento, que no mata de golpe, sino que va paralizando cada miembro, cada recuerdo feliz, cada sacrificio. La vi darse la vuelta, con su traje sastre impecable, y regresar con sus clientas, dejándome en la acera como si fuera un estorbo, una mancha de tierra en su mundo de cristal. Observé mis ropas. Llevaba mi huipil de gala, el que usaba para las fiestas en el pueblo, bordado a mano con hilos de seda que contaban historias de flores y colibríes. Mis manos habían tejido cada puntada, un trabajo de meses que representaba no solo mi herencia, sino mi identidad. Para Valeria, era el disfraz de una pordiosera. Pensé en las manos de mi madre enseñándome a tejer, en el orgullo que sentía mi difunto esposo cuando me veía portar los colores de nuestra tierra. Cada hilo era un juramento de quién era y de dónde venía. Y ahora, todo ese legado, toda esa vida de trabajo y de orgullo, era reducido a una vergüenza, a algo que debía esconderse. La canasta de mimbre pesaba de pronto como si estuviera llena de piedras, cada una de ellas un sacrificio hecho por el futuro de mi hijo, un futuro que ahora me escupía en la cara. Me di la vuelta lentamente, sin hacer ruido, como si temiera romper algo más en su perfecto y frágil mundo. Emprendí el camino de regreso, pero no hacia la casa que compartía con ellos, sino sin rumbo fijo. Caminé por las calles de Polanco, viendo los escaparates de lujo, los autos que brillaban bajo el sol, los rostros de gente que vivía en una realidad ajena a la mía. Me sentía invisible, un fantasma de otro tiempo y otro lugar. El estofado en la canasta se enfriaba, y con él se enfriaba también una parte de mi corazón, esa parte que durante años había justificado la indiferencia de mi hijo y la crueldad de su esposa. El amor de madre, pensaba, es un manto que a veces nos ciega, nos hace tolerar lo intolerable con la esperanza de que un día el hijo que criamos vuelva a mirarnos con los mismos ojos de admiración de la infancia. Finalmente me senté en una banca del Parque Lincoln, bajo la sombra de un árbol frondoso. Abrí la canasta. El aroma del estofado, con sus chiles y especias, me transportó por un instante a mi cocina en Oaxaca, al calor del comal, a la alegría de preparar la comida para mi familia. Pero aquí, en esta ciudad extraña y hostil, era solo un recordatorio de mi ingenuidad. Vi a los niños jugar, a las parejas pasear, y un sentimiento nuevo comenzó a gestarse en mi pecho, desplazando la piedra de la humillación. No era rabia, no era deseo de venganza, era algo más profundo, más sereno. Era la certeza de que el amor incondicional no podía significar la aniquilación de mi propia dignidad. La dignidad era lo único que me quedaba, la única propiedad que nunca había puesto a nombre de nadie más,
y había llegado el momento de reclamarla. Esa noche no pude dormir. La casa, un departamento silencioso y frío, en la colonia Anzures, se sentía más ajena que nunca. Javier y Valeria dormían en su habitación, ajenos a la tormenta que se había desatado en mi interior. Me levanté sin hacer ruido, mis pies descalzos apenas susurrando sobre el piso de madera pulida que mis ahorros habían comprado. Fui a la cocina, mi único refugio en esa casa, y me asomé por la ventana. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como un enjambre de estrellas caídas, un universo indiferente a mi pequeña y solitaria pena. La inmensidad de la ciudad me hizo sentir pequeña, pero también me recordó la inmensidad del camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Apoyé la frente en el cristal frío y cerré los ojos, no para dormir, sino para recordar, para entender cuándo y cómo había permitido que mi amor se convirtiera en mi propia jaula. Mi mente voló lejos, más allá del asfalto y el concreto, hasta el corazón bullicioso del mercado de Oaxaca. Me vi a mí misma, mucho más joven, con el rebozo bien amarrado y las manos manchadas por el mole negro. Recordé el vapor que salía de las ollas de barro al amanecer, un aroma a chiles y chocolate que era la promesa de un día de trabajo duro. Cada peso ganado era una pequeña victoria, una moneda que guardaba en una caja de metal escondida bajo mi petate. Recordé la sensación de mis dedos contando el dinero por la noche, a la luz de una vela, no con avaricia, sino con la esperanza de construir algo más grande que yo misma. Era el dinero para los estudios de Javier, para que sus manos no tuvieran los callos de las mías, para que su espalda no se doblara bajo el sol como la de su padre. Aquel esfuerzo no era un sacrificio, o al menos yo no lo veía así. Era un acto de amor, la materialización de un sueño. Vi con claridad el día en que acompañé a Javier a la terminal de autobuses para que viniera a la capital a estudiar. Le había comprado un suéter nuevo y había puesto en su maleta sus tlayudas favoritas. Mientras el autobús se alejaba, levantando una nube de polvo, sentí un nudo de orgullo y miedo en la garganta. Le estaba entregando mi tesoro más grande al mundo, con la fe ciega de que el mundo lo trataría bien. Le pedí a la Virgen de Juquila que lo cuidara, que lo guiara, que nunca olvidara la tierra de la que provenía, una tierra que, aunque humilde, estaba llena de una riqueza que el dinero no podía comprar, la de la comunidad, el respeto y la tradición. Pensé en mi difunto esposo, Antonio. En su lecho de muerte, me hizo prometerle que Javier tendría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos, que nunca le falte nada. Solita, me dijo con su último aliento, y yo cumplí esa promesa con cada fibra de mi ser. Vendí el pequeño terreno que nos heredaron sus padres para pagar la titulación de Javier. Trabajé de sol a sol, mis días comenzando antes del amanecer y terminando mucho después del anochecer. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, pensaba en la cara de mi hijo, en su futuro brillante, y encontraba fuerzas para seguir. Creía que estaba construyendo un castillo para él, sin darme cuenta de que estaba cavando un calabozo para mi propia vejez, donde sería una prisionera de su ingratitud. Y entonces llegó Valeria. Al principio fue todo sonrisas y palabras dulces. Me llamaba mamá, con una facilidad que me conmovió. Cuando me hablaron de abrir la boutique, sus ojos brillaban de ambición, pero lo disfrazaban de un sueño compartido. «Será un negocio familiar, Soledad», dijo Javier, «para que ya no tengas que trabajar tanto». Accedí sin dudarlo. Saqué hasta el último centavo de la caja de 1200 metal y se los di. Recuerdo sus abrazos, sus promesas de que siempre me cuidarían, de que tendría un lugar de honor en su nuevo hogar. El dinero, todo el dinero que representaba mi vida de trabajo, pasó de mis manos a las suyas, con la misma facilidad con la que un río desemboca en el mar, sin pensar que ese mar podía ser uno tormentoso y hostil. Fue entonces que una memoria crucial, un detalle olvidado por años de complacencia, emergió de la neblina de mi tristeza. Recordé a don Ramiro, el viejo, notario de mi pueblo, un amigo de mi padre. Cuando fui a verlo para arreglar los papeles y darles el poder a Javier y Valeria, él me detuvo. «Soledad»,
me dijo ajustándose los lentes. La confianza es el cimiento de todo, pero en los negocios, el papel es el techo que protege de las tormentas. Dales el poder para que operen, para que trabajen, pero la propiedad, el nombre del negocio, déjalo a tu nombre. Por si acaso, la vida da muchas vueltas. En ese momento, sus palabras me parecieron una desconfianza innecesaria. Pero obedecí, por respeto a su edad y a su amistad con mi padre. Ese recuerdo fue como un relarazón. La propiedad. El negocio seguía siendo mío. El local en Polanco, la cuenta de banco principal, el registro ante Hacienda. Todo estaba a mi nombre. Ellos eran simplemente los administradores de mi patrimonio. En su soberbia, en su prisa por ascender socialmente, nunca se habían molestado en verificar esos detalles. Me veían como una viejita ignorante, una india de pueblo que no entendía de papeles ni de leyes. Habían construido su castillo de apariencias sobre mis cimientos, creyendo que eran los dueños de la tierra, cuando en realidad solo eran inquilinos. Inquilinos que habían dejado de pagar la renta más importante de todas, el respeto. Una calma gélida se apoderó de mí, desplazando la angustia. La ventana ya no reflejaba a una mujer rota, sino a alguien que acababa de encontrar un mapa en medio de la oscuridad. El camino a seguir se dibujó en mi mente con una claridad absoluta. No era un plan de venganza. No buscaba su ruina por placer. Era un acto de justicia, de reequilibrio. Era una lección que por amor me había negado a enseñarles, pero que la vida ahora exigía que impartiera. Tenían que aprender que no se puede construir un futuro pisoteando el pasado. Tenían que entender que la mano que les dio de comer era la misma que podía retirar el plato de la mesa si no era valorada. Me alejé de la ventana. La ciudad seguía parpadeando afuera, pero ya no me sentía pequeña ni intimidada. Dentro de mí, una llama que creía extinta, la del amor propio, comenzaba a arder de nuevo. No era un fuego destructivo, sino una luz cálida y firme que iluminaba mi propósito. Ya no había lágrimas, solo una certeza serena y poderosa. Sabía lo que tenía que hacer, y lo haría sin levantar la voz, sin un solo grito, con la misma dignidad con la que había portado mi huipil esa tarde, la misma dignidad que ellos habían intentado arrebatarme, sin saber que era la única posesión que nunca, jamás, había estado en venta. Mañana sería un día largo, un día de reclamar lo que era mío. Volví a mi cama, pero esta vez no para luchar contra el insomnio. Me acosté y sentí cómo el peso de la humillación se transformaba en la fuerza de la determinación. El plan se articulaba en mi mente, cada paso claro y preciso, como las puntadas de un bordado complejo. Primero, visitaría al licenciado Fuentes, un abogado cuyo despacho estaba en el centro histórico, y que me había recomendado don Ramiro hacía años. Luego, iría al banco. Finalmente me presentaría en la boutique. No habría confrontación violenta, no habría un melodrama. Sería un acto silencioso, quirúrgico, tan implacable como la calma que precede a la tormenta. Cerré los ojos y por primera vez en muchos meses sentí una profunda paz. La paz de saber que estaba a punto de recuperar el control de mi propia vida. La decisión estaba tomada. No era la madre abnegada y sumisa que ellos creían. ¿Qué era? Dentro de mí habitaba la fuerza de generaciones de mujeres zapotecas que habían sobrevivido a conquistas, a la pobreza y al olvido. Mujeres que sabían cuándo servir y cuándo reinar, cuándo callar y cuándo hablar. Yo había callado durante mucho tiempo, creyendo que mi silencio era una forma de amor. Pero esa tarde, frente a la boutique, había comprendido que mi silencio se había convertido en complicidad. Había permitido que confundieran mi paciencia con debilidad y mi amor con estupidez. Mañana les recordaría con la calma de la tierra y la firmeza de la piedra quién era Soledad. Pensé en la cara de Valeria cuando me vio en la puerta, en su gesto de asco. Ella, que vestía ropas de marca fabricadas en serie por manos anónimas, se atrevía a despreciar una prenda tejida con la historia de mi pueblo. Ella, que manejaba un negocio financiado por el sudor de una pordiosera, se sentía superior.
La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír en la oscuridad. Había confundido el valor con el precio. Creía que el lujo le daba poder, sin entender que el verdadero poder reside en la autenticidad, en saber quién eres, sin importar la ropa que vistas o el dinero que tengas en el banco. Mañana, ella recibiría una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Me vino a la mente la imagen de Javier de niño, sentado a mis pies en el mercado, mientras yo despachaba. Él dibujaba en un cuaderno con lápices de colores que yo le compraba. Me miraba con una admiración que era mi mayor tesoro. ¿En qué momento se había perdido ese niño? ¿Cuándo fue reemplazado por este hombre débil que permitía que su esposa humillara a su propia madre? El amor a veces nos ciega, pero la humillación tiene el poder de devolvernos la vista. Y yo ahora veía con una claridad dolorosa. Amaba a mi hijo, sí, pero no podía permitir que su debilidad destruyera la dignidad que tanto me había costado construir. El amor también significa poner límites, enseñar las consecuencias de los actos. El amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos grises y rosados sobre los edificios de la ciudad. Yo ya estaba despierta, observando la llegada del nuevo día. No sentía miedo ni nerviosismo. Sentía una serenidad que no había experimentado en años. Era la serenidad de quien está a punto de hacer lo correcto, lo necesario. Me levantaría, me pondría mi mejor huipil, no por desafío, sino porque era mi armadura, mi bandera. Saldría a la calle no como una víctima, sino como la dueña de mi destino. Hoy no era un día de confrontación, era un día de recuperación. Iba a recuperar mi negocio, sí, pero más importante aún, iba a recuperar a Soledad. La luz del sol finalmente entró por la ventana, trazando un rectángulo dorado en el suelo de la cocina. Era la señal que esperaba. Me levanté de la cama. Mi cuerpo ya no se sentía viejo ni cansado. Se sentía lleno de un propósito renovado. Fui al armario y escogí con cuidado mi atuendo. Un huipil de color rojo intenso, bordado con águilas y serpientes, símbolos de fuerza y sabiduría en mi cultura. Me trencé el cabello, largo y todavía negro, a pesar de mis 76 años, y me miré en el pequeño espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos nublados por la tristeza. Tenía la mirada firme de la matriarca que siempre debí ser. Mientras me vestía podía escuchar los primeros ruidos de la casa, el agua de la ducha, los pasos apresurados de Valeria, la voz apagada de Javier. Vivían en su propia realidad, una burbuja de superficialidad y prisas, completamente ajenos a la marea que estaba a punto de cambiar bajo sus pies. No sentí rencor, solo una extraña lástima por ellos. Estaban tan ocupados construyendo una vida de apariencias que se habían olvidado de construir un hogar de verdad, uno basado en el respeto y el cariño mutuo. Hoy, su castillo de naipes comenzaría a desmoronarse, y quizá, solo quizá, en medio de las ruinas, encontrarían la oportunidad de reconstruirse sobre bases más sólidas. Pero esa ya no sería mi responsabilidad. Antes de salir pasé por la sala. Sobre la chimenea había una foto de la graduación de Javier. Él en el centro, con su toga y birrete, Valeria a un lado, sonriendo radiantemente, y yo al otro, un poco más atrás, con mi ropa tradicional. Recordé ese día. La felicidad que sentí era tan grande que creí que mi corazón estallaría. Había valido la pena cada madruga, cada venta, cada hueso adolorido. Miré la foto por última vez. Había cumplido mi promesa a Antonio. Le había dado a nuestro hijo un futuro. Lo que él hiciera con ese futuro, las decisiones que tomara, ya eran suyas. Mi deber como madre había terminado. Ahora comenzaba mi deber conmigo misma, el de vivir mis últimos años en paz y con la cabeza en alto. Cerré la puerta del departamento detrás de mí con un cuidado infinito, para no despertarlos. Mientras esperaba el elevador en el pasillo silencioso, sentí que no solo estaba cerrando una puerta de madera, sino un capítulo entero de mi vida. Un capítulo de sacrificio silencioso, de amor ciego y de dolor contenido. Al bajar a la calle, el aire fresco de la mañana me recibió como una bendición. La ciudad despertaba,
llena de su caos y su energía. Tomé una bocanada de aire. Era el primer día de mi nueva vida. Una vida en la que la pordiosera de pueblo les recordaría a todos que las raíces, aunque no se vean, son las que sostienen al árbol más alto. El primer paso fue tomar un taxi. No los de aplicación que usaba Valeria, sino uno, de los de la calle, un tsuru de color rosa y blanco que parecía tan fuera de lugar como yo en esas colonias. El conductor, un hombre mayor con la cara surcada de arrugas, me miró por el retrovisor con curiosidad, pero sin el juicio que veía en los ojos de mi nuera. Le di la dirección en el centro histórico, y el auto se sumergió en el torrente del tráfico matutino. A través de la ventanilla, los edificios de espejos reflejaban una imagen distorsionada de mí misma, una mujer de Oaxaca con su huipil rojo, navegando por un océano de concreto. Pensé en los caminos de tierra de mi pueblo, en el ritmo lento de la vida allí. Había creído que la velocidad de esta ciudad era sinónimo de progreso, pero ahora me daba cuenta de que a menudo era solo una forma de huir de uno mismo. El despacho del licenciado Fuentes estaba en un edificio colonial en la calle de Donceles. Tenía un patio interior con una fuente, y el aire olía a papel viejo y a justicia. El abogado era un hombre serio, de traje gris y hablar pausado, que me recibió con un respeto que ya había olvidado que existía. No hizo preguntas sobre mi ropa ni sobre mis motivos. Simplemente escuchó. Desplegó los documentos sobre su escritorio de caoba y me explicó cada cláusula con una claridad meridiana. La revocación del poder notarial, el nombramiento del nuevo administrador, la notificación de terminación de contrato laboral para Valeria. Todo estaba allí, escrito en un lenguaje frío y legal, que, sin embargo, se sentía como el poema más liberador que jamás había leído. Tomé la pluma que me ofreció. Mis manos, que sabían de telares y comales, no temblaron. Cada firma fue un acto de recuperación. Con la primera, borré el poder de Valeria sobre mi patrimonio. Sentí como si le quitara un arma de las manos, un arma que ella había usado para herirme a mí. Con la segunda, al nombrar al administrador profesional, un hombre llamado señor Carrillo, sentí que ponía mi trabajo en manos seguras, manos que lo tratarían como lo que era, el fruto de una vida de esfuerzo, no un cajero automático para caprichos y lujos. Mientras firmaba recordé de nuevo las palabras de don Ramiro. El papelito manda. Qué sabio era aquel viejo. Él entendía que el mundo moderno, con toda su prisa y su desdén por el pasado, todavía se regía por la tinta y el sello. Estaba usando las propias herramientas de su mundo contra ellos. El licenciado Fuentes guardó los documentos en un sobre manila. El señor Carrillo la encontrará en la boutique a las 3 de la tarde. Él se encargará de la transición. Usted solo tiene que estar presente, me indicó. Asentí, agradecida por su profesionalismo. Me hizo sentir que mi decisión no era un arrebato emocional, sino un acto de negocios legítimo y necesario. Al salir de su despacho y volver al bullicio del centro, me sentí más ligera. Era como si me hubiera quitado de los hombros un peso que llevaba cargando por años, el peso de la esperanza ingenua, de la espera por un agradecimiento que nunca llegaría. Ahora caminaba erguida, no porque me sintiera superior, sino porque por fin estaba en control de mi propio camino. Mi siguiente parada fue el banco, una sucursal grande, impersonal, con pisos de mármol y un silencio solo roto por el tecleo de las computadoras. Hice la fila como cualquier otra persona. Cuando llegó mi turno, la cajera, una joven con un maquillaje impecable, me miró con esa mezcla de sorpresa y condescendencia que ya me era tan familiar. Le entregué mi identificación y los documentos que acreditaban mi titularidad de la cuenta principal del negocio. Su actitud cambió de inmediato cuando vio las cifras en la pantalla. La condescendencia se convirtió en un respeto temeroso, casi servil. El dinero, me di cuenta, era el único idioma que gente como ella y como Valeria entendían de verdad. Y yo, la pordiosera, era quien hablaba ese idioma con más fluidez. Mientras la empleada procesaba mi solicitud para bloquear cualquier acceso a Valeria y a Javier, mis ojos se
perdieron en el movimiento del banco. Vi a la gente ir y venir, preocupada por sus hipotecas, sus inversiones, sus deudas. Pensé en el dinero. Para mí, siempre había sido un medio, no un fin. Era el medio para la educación de Javier, para su salud, para su felicidad. Nunca lo había acumulado por el placer de tenerlo. Para Valeria, en cambio, el dinero era un fin en sí mismo. Era la llave que abría las puertas de la aceptación social, la herramienta para construir una fachada de éxito y sofisticación. Había adorado tanto al ídolo del dinero que se olvidó de las manos que lo habían labrado. Ahora, el ídolo se derrumbaría. Con la operación completada, salí del banco. El sol del mediodía estaba en su punto más alto. Decidí no volver a casa todavía. Necesitaba un momento para mí, para asimilar la mañana, para prepararme para la tarde. Caminé sin rumbo hasta que llegué al Zócalo. La inmensa plaza estaba llena de vida. Me senté en una banca frente a la Catedral Metropolitana, observando la bandera de México ondear en el centro. Me sentí conectada a algo más grande que mi propio dolor. Me sentí parte de la historia de un pueblo resiliente, un pueblo que, como yo, había sido humillado y despojado muchas veces, pero que siempre encontraba la manera de levantarse con dignidad. Compré un vaso de esquites a un vendedor ambulante y su sabor me ancló al presente, a la sencilla alegría de estar viva. Mientras comía, observé a una joven madre jugando con su hijo pequeño cerca de la fuente. El niño reía a carcajadas, una risa pura y sin artificios. Recordé cuando Javier era así, cuando su felicidad dependía de mis abrazos y no de la marca de su ropa. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Fue mi exceso de sacrificio? ¿Fue mi amor tan incondicional que se olvidó de enseñar el valor del respeto? Quizá mi error no fue darle todo, sino no exigirle nada a cambio. No dinero, por supuesto, sino el reconocimiento básico de mi humanidad, de mi lugar en su vida no como un sirviente o un proveedor, sino como su madre. La lección de hoy no era solo para ellos, también era para mí. Imaginé por un momento la escena en el departamento a esa hora. Valeria probablemente estaría hablando por teléfono con alguna de sus amigas, quejándose del tráfico o del mal servicio en algún restaurante de lujo. Javier estaría a su lado, asintiendo en silencio, buscando la aprobación de la mujer a la que le había entregado su voluntad. Estarían planeando su fin de semana, quizá un viaje a Valle de Bravo, gastando el dinero que yo gané vendiendo mole bajo el sol inclemente de Oaxaca. La imagen no me produjo rabia, sino una profunda y triste certeza. Estaban tan absortos en su pequeño mundo de ilusiones que eran completamente ciegos a la realidad que los sostenía. No tenían idea de que su mundo estaba a solo unas horas de desvanecerse. Terminé mis esquites y me levanté. El sol ya no quemaba con tanta fuerza. Era hora. Caminé hacia la estación del metro más cercana. Decidí no tomar otro. Taxi. Quería sentir el pulso de la ciudad una vez más. Viajar junto a la gente común. La gente que, como yo, luchaba cada día de manera honesta. En el vagón apretado, rodeada de rostros cansados pero dignos, me sentí en casa, mucho más que en el lujoso departamento de Lanzures. Estas eran las personas que construían el país, las que sostenían el mundo con sus manos callosas. Ellos entenderían mi historia. Ellos sabrían que lo que estaba a punto de hacer no era crueldad, sino un acto de justicia poética. El viaje en metro fue un tiempo de meditación. Con cada estación que pasaba, sentía cómo mi resolución se solidificaba. Repasé el plan en mi mente. La llegada, la entrega del sobre, las palabras precisas que diría. No habría espacio para la improvisación ni para el sentimentalismo. Sería un procedimiento limpio, casi quirúrgico. Tenía que ser así. Cualquier vacilación, cualquier lágrima, sería interpretada como debilidad por Valeria. Y yo ya no era débil. La mujer que había salido de casa esa mañana, humillada y herida, había sido reemplazada por esta otra, una que conocía su propio valor y estaba dispuesta a defenderlo. La crisálida de la tristeza se había roto, y una mariposa de hierro estaba a punto de desplegar sus alas. Bajé en la estación Polanco.
El aire aquí se sentía distinto, más enrarecido, como si estuviera filtrado por el dinero y la pretensión. Caminé por las calles arboladas, pasando frente a escaparates que exhibían objetos cuyo precio podría alimentar a mi pueblo entero durante un mes. Antes, este lugar me intimidaba, me hacía sentir pequeña y fuera de lugar. Hoy, lo veía con otros ojos. Veía su fragilidad, su dependencia de un sistema de valores hueco. Veía las grietas bajo la pintura dorada. Mi pequeña boutique, la que yo había financiado, era solo una pieza más en este teatro de las apariencias. Pero la función, para mi nuera, estaba a punto de terminar. Mientras me acercaba a la calle donde estaba la tienda, vi a lo lejos a un hombre de traje esperando discretamente en la esquina. Supuse que era el señor Carrillo, el nuevo administrador. Nuestros ojos se encontraron por un instante y él asintió levemente. Un gesto de reconocimiento y profesionalismo. Esa simple señal me dio la última pizca de fuerza que necesitaba. Ya no estaba sola en esto. Tenía a la ley y a la razón de mi lado. Me alisé el huipil y caminé con paso firme hacia la puerta de cristal de la boutique. La misma puerta donde, menos de 24 horas antes, había sido despojada de mi dignidad. Hoy, venía a reclamarla con intereses. En casa, mientras yo me movía por la ciudad como un general silencioso planeando su batalla, la vida de Javier y Valeria seguía su curso normal. Más tarde supe que esa mañana discutieron por una tontería, el color de unos cojines nuevos para la sala. Valeria insistía en un tono marfil que había visto en una revista de diseño, mientras Javier tímidamente sugería algo más práctico. Por supuesto, Valeria ganó la FOATS discusión, como siempre. Javier cedió, como siempre. Estaban tan ocupados en la decoración de su jaula de oro que no se dieron cuenta de que la puerta estaba a punto de abrirse y que la jaula misma estaba a punto de desaparecer. Su ceguera era su mayor debilidad y mi memoria, mi mayor fortaleza. El señor Carrillo se acercó cuando yo estaba a unos metros de la tienda. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello plateado y una mirada penetrante pero amable. «Señora Soledad, un placer. Soy Alberto Carrillo. ¿Está usted lista?», preguntó en voz baja. No me trató como a una anciana frágil, sino como a la dueña del negocio, como a su jefa. «Estoy lista, señor Carrillo», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Le entregué el sobre que me había dado el licenciado Fuentes. Él lo tomó y lo sostuvo con la formalidad de quien porta un documento de Estado. Juntos, caminamos los últimos pasos hacia la entrada de la boutique. El momento había llegado. Desde la acera, a través del impecable cristal, pude verla. Valeria estaba atendiendo a una clienta, gesticulando con sus manos llenas de anillos, su rostro compuesto en una máscara de encanto y exclusividad. Llevaba un vestido de seda negro que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes en el mercado. Se reía de algo que la clienta decía, una risa ensayada, tan falsa como el mundo que había construido para sí misma. No tenía ni la más remota idea de la realidad que estaba a punto de atropellarla. Por un instante fugaz, casi sentí lástima por ella. Pero entonces recordé sus palabras, su susurro venenoso, y la lástima se desvaneció, dejando solo una calma resoluta. A nuestro lado, en casa, Javier seguía en su letargo. Había recibido una llamada de un amigo para ir a jugar al golf, pero la había rechazado porque Valeria le había pedido que supervisara la entrega de los mentados cojines. Su vida se había reducido a eso, a ser el asistente de los caprichos de su esposa, el hijo de mis sueños, el hombre brillante que iba a cambiar el mundo. Se había convertido en un prisionero voluntario. Quizá, solo quizá, la catástrofe que se avecinaba sería también su liberación. A veces, es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Yo había perdido mi paciencia, y gracias a eso, estaba a punto de encontrarme de nuevo. Tomé una última y profunda bocanada de aire. El señor Carrillo me miró, esperando mi señal. Asentí. Él abrió la puerta y la sostuvo para que yo entrara primero. El tintineo de una campanita anunció nuestra llegada.
El aire acondicionado me golpeó la cara, un frío artificial que contrastaba con el fuego de mi determinación. Valeria levantó la vista de su clienta, su sonrisa profesional congelándose en su rostro al verme. Su expresión cambió de la sorpresa a la irritación en una fracción de segundo. Se preparaba para humillarme de nuevo, para echarme de su tienda sagrada. No sabía que estaba a punto de ser expulsada de mi propiedad. El camino desde la puerta hasta el mostrador donde ella estaba me pareció eterno. Cada paso resonaba en el silencio que se había formado en la tienda. Los otros empleados nos miraban, confundidos. La clienta se hizo a un lado, sintiendo la tensión en el ambiente. Yo no miré a nadie más que a Valeria. Sostuve su mirada, mis ojos tranquilos contra su ira creciente. No había odio en mi corazón, solo una inmensa y abrumadora sensación de cierre. Había llegado al final de un largo y doloroso viaje. Estaba a punto de cruzar la última puerta, la que me llevaría de vuelta a casa, de vuelta a mí misma. El plan estaba en marcha, y su ejecución sería impecable. Valeria se disculpó rápidamente con su clienta y marchó hacia mí con la furia contenida de una tormenta a punto de estallar. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol como sentencias de muerte. «¿Qué demonios crees que haces aquí?», siseó, cuidando que su voz no se elevara demasiado para no llamar más la atención. «Te lo advertí. Te dije claramente que no quería volver a verte en mi tienda vestida de esa manera. Lárgate ahora mismo. Estás espantando a mi clientela». Su rostro, usualmente tan compuesto y maquillado, estaba contraído por el desprecio. Se paró a centímetros de mí, invadiendo mi espacio personal, esperando que yo retrocediera, que me encogiera de miedo como siempre lo hacía. Pero esta vez no me moví ni un milímetro. La miré directamente a los ojos, y en mi silencio, ella debió sentir que algo fundamental había cambiado. En lugar de responder a su agresión, hice un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia el hombre que me acompañaba. El señor Carrillo dio un paso al frente, interponiéndose cortésmente entre nosotras. «Buenas tardes, señora», comenzó con una voz neutra y profesional. Valeria lo cortó en seco, sin siquiera mirarlo. «No sé quién sea usted ni me importa. Sáquela de aquí. Ahora», ordenó, su voz subiendo de tono, la fachada de control empezando a desagrietarse. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, sin el menor temblor. «Él viene conmigo, Valeria, y te trae un mensaje». El señor Carrillo, entendiendo la señal, extendió el sobre manila hacia ella. «Le recomiendo que lo lea, señora», dijo él con una calma inquebrantable que pareció enfurecerla aún más. Ella miró el sobre con desdén, luego a mí, y soltó una risa corta y amarga. «¿Un mensaje? ¿Qué es esto? ¿Una queja formal de la sirvienta?», se burló, aunque su voz delataba un nerviosismo incipiente. Finalmente, con un movimiento, arrebató el sobre de las manos del señor Carrillo. Lo abrió con violencia, rasgando el papel, esperando encontrar una carta de reclamo, algo que pudiera romper en mi cara. Sus ojos comenzaron a recorrer la primera página con una rapidez arrogante. Vi cómo su ceño se fruncía, primero en fastidio, luego en confusión. Sus labios se movían ligeramente, leyendo palabras que no parecían tener sentido para ella. «Revocación de poder notarial. Titularidad única. Soledad Martínez, viuda de Miax Cruz». La arrogancia en su rostro comenzó a vacilar, reemplazada por una sombra de incertidumbre. Siguió leyendo, pasando a la segunda página. Era la notificación de su despido, efectiva de manera inmediata, citando cláusulas que le daban al propietario total discreción. Sus ojos iban y venían del papel a mi rostro, buscando una señal, una explicación. El color comenzó a abandonar sus mejillas. El lujoso vestido negro de pronto parecía hacerla ver pálida y frágil. Sus manos, las mismas que gesticulaban con tanta seguridad momentos antes, comenzaron a temblar, haciendo que el papel crujiera en el silencio de la tienda. Levantó la vista hacia mí, su boca ligeramente abierta, pero ninguna palabra salió. La máscara de superioridad se había roto en 1000 pedazos, revelando el pánico desnudo que había debajo. Había comprendido. No del todo,
pero lo suficiente. Fue en ese preciso instante de su derrumbe silencioso que decidí hablar. Esperé a que sus ojos llenos de pánico se encontraran con los míos, que estaban serenos, firmes, como la tierra de mi Oaxaca. Dejé que el silencio se estirara, que la verdad la envolviera como una mortaja. Entonces, con una voz clara, que no necesitó ser alzada para llegar a cada rincón de la boutique, pronuncié las palabras que había ensayado en mi corazón durante toda la mañana. El negocio que te avergüenza, comencé, viendo cómo cada palabra la golpeaba como una piedra. Fue construido con el dinero de la pordiosera. Hice una pausa permitiendo que la primera parte de la sentencia la demoliera por completo. A partir de hoy, ya no es tu problema. El efecto de mis palabras fue devastador. Valeria se quedó sin aire, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El papel se deslizó de sus dedos y cayó al suelo, flotando suavemente hasta descansar junto a sus zapatos de diseñador. Su rostro era un lienzo de incredulidad, shock y humillación absoluta. Miró a su alrededor, a sus empleados que ahora la observaban con una mezcla de asombro y lástima, a la clienta que se había quedado petrificada cerca de la puerta. Todos eran testigos de su caída, del derrumbe de su imperio de apariencias. El estatus que tanto le había costado construir con mi dinero se disolvió en un instante. Todo por una frase dicha sin un solo grito, con la calma implacable de la justicia. Su primera reacción fue la negación. Sacudió la cabeza lentamente. No puede ser. Esto es una broma. ¿Javier? Balbuceó, buscando su teléfono en el bolso. Su ancla, su cómplice. Pero sus manos temblaban tanto que no podía sostenerlo. Luego la negación dio paso a una ira impotente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «Tú no puedes hacerme esto, vieja estúpida. Esta tienda es mía. Yo la levanté», gritó finalmente, perdiendo toda la compostura. El hechizo de su elegancia se rompió, y lo que quedó fue algo feo y desesperado. Pero sus gritos rebotaban inútilmente contra la calma del señor Carrillo, y mi silencio eran solo el eco de un poder que ya no existía. El señor Carrillo, imperturbable, dio un paso adelante. «Señora, le voy a pedir que se calme», dijo con autoridad. «La documentación es perfectamente legal. A partir de este momento, yo soy el administrador de este negocio por orden de la propietaria, la señora Soledad Martínez. Por favor, entrégueme las llaves y retire sus efectos personales». Su tono no era cruel, sino factual, lo que de alguna manera lo hacía aún más demoledor. No había nada que discutir. Para la negociación había espacio. Era el final, presentado en un lenguaje burocrático e inapelable. La realidad, en su forma más brutal, la había acorralado. Valeria me miró una última vez, su rostro descompuesto por el llanto y la rabia. En sus ojos ya no había desprecio, sino algo mucho peor. La comprensión de que había subestimado por completo a la mujer que tenía delante. Vio, quizá por primera vez, no a la india ignorante, sino a la matriarca, a la dueña de todo lo que ella creía poseer. Fue el momento de la inversión total del poder. Ella, tan acostumbrada a humillar, ahora estaba completamente humillada. Y yo, la humillada, estaba de pie, entera, con mi huipil rojo como un manto de dignidad inexpugnable. No sentí alegría ni triunfo, solo una profunda y agotadora sensación de que la balanza, por fin, se había nivelado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. No necesitaba ver el resto. No necesitaba verla recoger sus cosas bajo la mirada de sus ahora ex-empleados. No necesitaba escuchar sus sollozos ni sus maldiciones. Mi parte en esta historia había terminado. El señor Carrillo se encargaría del resto. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí todas las miradas puestas en mi espalda. Pero no me sentí juzgada. Me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo, como la persona que realmente era. Una mujer que había sacrificado todo por amor, pero que no estaba dispuesta a sacrificar su alma en el proceso. Al salir de la tienda, el sol de la tarde me recibió en la cara. Se sentía cálido, como una caricia.
El tintineo de la campanilla al cerrar la puerta sonó como una nota final, el cierre de una sinfonía dolorosa. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, el dolor de ver la ruina de la vida de mi hijo podría debilitarme, y no podía permitírmelo. Este acto no era solo el final de la soberbia de Valeria, sino también el comienzo de la necesaria lección de Javier. Tenía que enfrentar las consecuencias de su propia debilidad, de su silencio cómplice. Quizá, despojado de todo, finalmente encontraría el valor para convertirse en el hombre que yo siempre soñé que sería. Caminé lentamente por la acera de Polanco, la misma que había recorrido el día anterior, sintiéndome como una basura. Hoy, cada paso era firme, seguro. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus vidas, ajena al drama que acababa de ocurrir. Para el mundo, no había cambiado nada, pero para mí, todo había cambiado. Había recuperado mi voz, mi poder, mi respeto. El camino de regreso a casa no sería fácil. Tendría que enfrentar a Javier. Tendría que desmantelar la vida que había construido para ellos. Pero ya no tenía miedo. La calma que sentía no era la calma de la resignación, sino la de la soberanía. Mientras me alejaba, imaginé la llamada frenética de Valeria a Javier, su voz, histérica e incrédula, tratando de explicar lo inexplicable. «Tu mamá nos quitó todo, la tienda, el dinero, todo». Y la confusión de Javier, su incapacidad para procesar que su madre, la mujer silenciosa y sumisa que él daba por sentada, hubiera sido capaz de un acto tan decisivo y devastador. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre cimientos de arena, estaba siendo barrido por una marea que nunca vieron venir. Y la marea, serena y poderosa, era yo. El clímax no había sido un estallido de gritos, sino una implosión. La destrucción del mundo de Valeria no vino de un ataque externo, sino del colapso de sus propias falsas premisas. Ella creía que el dinero era poder, y no se dio cuenta de que solo era la gerente del dinero de alguien más. Creyó que mi ropa tradicional era un símbolo de debilidad, cuando en realidad era la armadura de una fuerza que ella no podía comprender. Su derrota no fue solo financiera, fue existencial. Fue la aniquilación de la idea que tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. Y todo, sin que yo levantara la voz. Cuando regresé al departamento, Javier ya estaba allí. Valeria lo había llamado, y su voz al teléfono, seguramente un torrente de pánico y furia, lo había hecho volver del trabajo. Me esperaba en la sala, de pie en medio de los caros muebles, con el rostro pálido y los ojos llenos de una confusión que rayaba en el pánico. «Mamá, ¿qué hiciste? Valeria me llamó. Dijo cosas que no tienen sentido. Dijo que le quitaste la tienda», comenzó, su voz temblando. No me senté. Permanecí de pie frente a él, mi bolso de palma en la mano, tan serena por fuera como lo había estado en la boutique. No le quité nada que fuera suyo, Javier. Simplemente recuperé lo que es mío, respondí con calma. La simpleza de mi afirmación pareció desarmarlo más que cualquier grito. Él no podía comprenderlo. Su mente, acostumbrada a mi pasividad, a mi rol de proveedora silenciosa, no podía procesar este acto de autoafirmación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Todo iba bien, balbuceó, como un niño perdido. Y en esa pregunta entendí la profundidad de su ceguera. Para él, todo iba bien, mientras su esposa pudiera humillar a su madre sin consecuencias, mientras el dinero fluyera sin importar la fuente de dignidad que se estaba secando. «No, hijo, nada iba bien», le dije, mi voz suave pero firme. «Permitiste que tu esposa me tratara como a una extraña, como a una vergüenza en mi propia familia. Y tú, con tu silencio, te convertiste en su cómplice. El dinero no puede comprar el respeto que me negaron». La puerta se abrió de golpe y Valeria entró como un huracán. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de rabia. Su peinado, perfecto, deshecho. Al verme se abalanzó, no físicamente, pero sí con una andanada de insultos y acusaciones. «¡Ladrona! Nos has arruinado. Después de todo lo que hicimos por ti, dejarte vivir aquí», gritó.
Era asombroso cómo su mente había torcido la realidad hasta el punto de creer que ella me estaba haciendo un favor. Javier intentó calmarla, pero ella lo apartó. Yo simplemente la dejé hablar, que vaciara todo su veneno. Cuando finalmente se detuvo, exhausta, la miré palabras con la misma tranquilidad. Esta casa también está a mi nombre. Tienen un mes para buscar otro lugar donde vivir. Esa fue la estocada final. El departamento, su santuario de estatus, su escenario para una vida de apariencias, tampoco era suyo. La revelación los dejó a ambos sin palabras. Valeria se derrumbó en el sofá de diseñador, sollozando, no de tristeza, sino de la más pura y egoísta desesperación. Javier se quedó mirándome, su rostro una máscara de derrota total. Había perdido a su esposa, a su madre y su mundo en una sola tarde. No sentí ninguna satisfacción al verlos así, solo un profundo cansancio y la certeza de que había hecho lo único que podía hacer. Me retiré a mi pequeña habitación, cerré la puerta y por primera vez en años, el silencio de la casa se sintió como paz y no como soledad. Los días que siguieron fueron un purgatorio para ellos. El veneno que Valeria solía dirigir hacia mí, ahora lo enfocaba completamente en Javier. Lo culpaba por su debilidad, por no haberme controlado, por no haber asegurado la propiedad de la tienda a su nombre. Sus discusiones eran constantes, agrias, llenas de recriminaciones. El amor que supuestamente los unía se reveló como lo que era, una sociedad de conveniencia basada en el dinero y el estatus. Sin esos dos pilares, la estructura se vino abajo con una rapidez asombrosa. Yo escuchaba sus gritos desde mi cuarto, no con alegría, sino con la tristeza de un médico que observa el doloroso pero necesario proceso de una cirugía sin anestesia. Mientras ellos se consumían en su propia miseria, yo comencé a moverme con un propósito claro. El señor Carrillo manejó la venta de la boutique con una eficiencia admirable. Encontró un comprador en menos de 2 semanas, una cadena de tiendas que quería el local de Polanco. El dinero de la venta, una suma considerable que superaba con creces mis sueños más ambiciosos, fue depositado en una nueva cuenta a mi nombre. Ver esa cifra en el estado de cuenta no me produjo euforia. Era simplemente la confirmación de que mi vida de trabajo no había sido en vano. Era la semilla de mi nueva libertad, una libertad que planeaba cultivar en la tierra fértil de mis orígenes. Javier intentó hablar conmigo varias veces durante ese mes. Sus tácticas cambiaron. Primero fue la ira, luego la súplica. Apeló a mi amor de madre, a los recuerdos de su infancia, al deber familiar. Mamá, somos familia. No puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? Me decía con los ojos llorosos. Fue la prueba más difícil, ver a mi único hijo en ese estado de desesperación. Pero me mantuve firme. Yo siempre seré tu madre, y siempre te querré, Javier. Pero el amor no es una excusa para el desprecio. Tienes que aprender a valerte por ti mismo, a ser un hombre que defiende lo que es correcto, no lo que es conveniente. Mis palabras eran duras, pero estaban impregnadas del amor más verdadero. Verlos empacar fue una experiencia extraña. Los objetos de lujo por los que tanto se habían afanado, los cuadros, las esculturas, la ropa de marca, todo parecía triste y fuera de lugar metido en cajas de cartón. Tuvieron que vender su auto de lujo por una fracción de su valor para poder pagar el depósito de un pequeño departamento en una colonia mucho menos prestigiosa. Observé cómo Valeria envolvía en papel de burbuja una estatuilla de cristal. Sus movimientos ya no eran los de una dama de sociedad, sino los de alguien que ha perdido una guerra. La humillación más profunda no fue la que yo les causé en la tienda, sino esta, la privada, la de enfrentarse al vacío de su propia vida materialista. El día que se fueron, el departamento se sintió inmenso y vacío. Javier se despidió con un abrazo torpe y un «lo siento» susurrado, que no supe si era sincero o solo fruto de su desesperación. Valeria ni siquiera me miró. Salió por la puerta sin decir una palabra, arrastrando una maleta que parecía pesar tanto como su resentimiento. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo llenó el espacio.
Caminé por las habitaciones vacías, tocando los muebles que se quedarían, los únicos testigos silenciosos de todo lo que había sucedido. No sentí victoria. Sentí un inmenso alivio, el alivio de quien sobrevive a una larga y penosa enfermedad. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. No me quedé en la Ciudad de México por mucho tiempo. Vendí el departamento y, con el dinero de la boutique y el piso, compré un boleto de autobús de primera clase con destino a Oaxaca. El viaje de regreso fue el reverso exacto del que había hecho tantos años atrás. Ya no iba llena de sueños para otra persona, sino llena de la serena satisfacción de haber recuperado los míos. Miraba por la ventanilla cómo el paisaje árido del centro del país daba paso al verde vibrante y montañoso de mi estado. Con cada kilómetro que me acercaba, sentía que una capa de polvo, de tristeza y de concreto se desprendía de mi alma. Iba de vuelta a casa. La llegada a la terminal de Oaxaca fue como despertar de un largo sueño. El aire era más cálido, más suave, y olía a tierra mojada y a flores. Los sonidos eran familiares. El pregón de los vendedores, la música de una marimba a lo lejos, el acento cantado de mi gente. Me sentí como un árbol trasplantado que finalmente regresaba a su tierra natal, mis raíces sedientas bebiendo del agua que les pertenecía. No había rascacielos que bloquearan el sol, solo un cielo azul intenso, el mismo que había cubierto mis juegos de niña y mis afanes de mujer. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Había vuelto. Con una parte del dinero compré una casita en el barrio de Jalatlaco, no muy lejos del centro. Era una casa pequeña, de muros de adobe y tejas rojas, con un patio interior lleno de macetas con geranios y bugambillas. Era todo lo que siempre había querido. Un lugar soleado, tranquilo, donde pudiera escuchar el canto de los pájaros por la mañana. La amueblé con sencillez, con artesanías locales y muebles de madera hechos por manos oaxaqueñas. Cada objeto tenía una historia, una conexión con mi tierra. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía un hogar. Un lugar que no era una inversión ni un sacrificio, sino simplemente mi refugio. Mis días adquirieron un ritmo nuevo y apacible. Por las mañanas iba al mercado, no a trabajar, sino a comprar mis alimentos frescos, a conversar con las vendedoras que habían sido mis compañeras durante décadas. Me recibieron con los brazos abiertos, con un cariño genuino que no pedía nada a cambio. «Qué bueno que volviste solita», me decían. «Ya se te extrañaba». Esas simples palabras sanaron heridas que ni siquiera sabía que tenía. El sentido de pertenencia, de ser parte de una comunidad que te valora por quién eres y no por lo que tienes, era el mayor lujo que jamás había conocido. Para no estar ociosa, convertí mi cocina en un pequeño taller. 2 veces por semana, daba clases de cocina tradicional oaxaqueña a pequeños grupos de turistas. No lo hacía por necesidad, sino por placer. El placer de compartir los secretos del mole negro de mi abuela, de enseñar a hacer tortillas a mano sobre el comal, ver los rostros de mis alumnos, su asombro y su alegría al probar los sabores de mi tierra, me llenaba de un orgullo profundo y sereno. Estaba compartiendo mi herencia, mi cultura, y en ese acto de dar, sentía que recibía mucho más de lo que entregaba. Mi vida se llenó de pequeñas alegrías que había olvidado. El sabor del café, de olla por la mañana, el calor del sol en mi patio, el perfume de las flores después de la lluvia, las largas conversaciones con mis vecinas. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar la paz en el silencio. Ya no vivía para nadie más. Vivía para mí, para honrar la vida que me había sido dada. Descubrí que la felicidad no estaba en los grandes logros ni en las grandes fortunas, sino en la capacidad de apreciar la belleza de lo cotidiano, de lo simple, de lo auténtico. Un día recibí una carta de Javier. Había conseguido mi nueva dirección a través de un primo lejano. Supe que él y Valeria se habían separado. Ella se había ido con un hombre mayor, con dinero, buscando reconstruir su mundo de apariencias. Javier trabajaba como empleado en un almacén en las afueras de la ciudad.
Su carta era corta, torpe, pero llena de un arrepentimiento que, por primera vez, sentí sincero. Me pedía perdón, no por el dinero, no por la tienda, sino por su ceguera, por su silencio, por no haber sido el hijo que yo merecía. Leí la carta varias veces, sentada en mi patio. No sentí rencor, ni siquiera la fría satisfacción de la justicia. Sentí una punzada de dolor de madre al saberlo sufriendo, pero también sentí una pizca de esperanza. Quizá, despojado de todo, finalmente estaba empezando el largo camino de regreso a sí mismo. Le respondí con una tarjeta postal. Le dije que lo perdonaba, que siempre sería mi hijo y que le deseaba que encontrara la paz. No le ofrecí dinero ni ayuda. Sabía que su recuperación, su redención, era un camino que debía recorrer solo. El amor, a veces, consiste en dejar ir. Mi nueva vida no era un final de cuento de hadas. Era algo mucho mejor. Era real. Tenía días buenos y días en que la soledad pesaba un poco más. A veces extrañaba a Javier, al niño que fue, no al hombre en que se convirtió. Pero esos momentos pasaban y la paz siempre regresaba, como la marea. Me había reencontrado a mí misma en las calles de Oaxaca, en los sabores de mi cocina, en la sonrisa de mi gente. Había demostrado que la dignidad no tiene precio y que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, sino en el corazón. Me convertí en una de las ancianas del barrio, de esas que la gente saluda con respeto al pasar, la que siempre tiene un consejo, una receta o una historia que contar. Los niños a veces venían a mi patio a jugar y yo les regalaba dulces de tamarindo. Me llamaban Abuela Soledad y en esa palabra encontraba una familia más grande y más sincera de la que había dejado atrás. Mi legado no sería una boutique de lujo en Polanco, sino el recuerdo de una mujer que supo cuál era su valor y que enseñó, sin levantar la voz, que el respeto es la única herencia que verdaderamente importa. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo las arrugas de mis 76 años y no me entristecen. Cada una de ellas es el mapa de mi vida, una vida de trabajo, de amor, de dolor y, finalmente, de paz. Veo los ojos de una mujer que se atrevió a reclamar su lugar en 1200, el mundo, que aprendió que el autosacrificio no debe significar la autodestrucción. Veo a Soledad, completa, entera, libre, y esa visión es más valiosa que todo el oro del mundo. Mi relación con el dinero también cambió. Ya no era algo que debía acumular para el futuro de otros, sino una herramienta para disfrutar mi presente. Usé una parte para ayudar a una joven artesana del mercado a montar su propio taller. Vi en ella el mismo fuego que yo tuve de joven y quise que su camino fuera un poco menos difícil. El resto lo guardé, no por miedo, sino por prudencia, para asegurar que mis últimos años fueran tranquilos, sin depender de nadie. El dinero, al final, volvía a ser lo que siempre debió ser, un siervo, no un amo. A veces, por la noche, me siento en mi mecedora en el patio y miro las estrellas. El cielo de Oaxaca es tan claro que se pueden ver miles de ellas. Pienso en la inmensidad del universo y en lo pequeño de nuestros dramas. La humillación que sentí aquel día en Polanco parece ahora tan lejana, tan insignificante. Fue solo un momento, un catalizador que me obligó a tomar un camino que debía haber tomado mucho antes. No estoy agradecida por el dolor, pero sí por la lección que me enseñó. La lección de que nunca es tarde para elegir la dignidad. La historia de lo que pasó en la Ciudad de México se convirtió en una especie de leyenda silenciosa entre mis conocidos. Nadie habla de ello directamente, pero lo saben. Me miran con un nuevo tipo de respeto, no solo como la amable vendedora o la buena cocinera, sino como una mujer de una fuerza insospechada. No me enorgullezco de la ruina de mi hijo, pero tampoco me avergüenzo de mis acciones. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, no físicamente, sino espiritualmente, y en ese acto encontré una paz más profunda que cualquier consuelo. Descubrí que la verdadera familia no siempre es la de la sangre. Mi familia ahora eran mis vecinas, mis comadres del mercado, los jóvenes a los que les enseñaba a cocinar,
Eran las personas que me veían, que me valoraban, que compartían una taza de café conmigo sin esperar nada a cambio. El amor que había depositado ciegamente en una sola persona, mi hijo, ahora lo repartía en dosis más pequeñas pero más numerosas, y volvía a mí multiplicado. El amor, cuando se comparte, crece. Cuando se exige, se marchita. La boutique, supe por casualidad, ahora es una heladería. A veces imagino a la gente entrando y saliendo, riendo, disfrutando de un momento dulce en el mismo lugar donde yo experimenté la amargura más profunda. La vida sigue, los espacios se transforman, las heridas cicatrizan. El local ya no tiene nada que ver conmigo, es solo un edificio en una calle lejana. Mi verdadero negocio, mi verdadero patrimonio, está aquí, en mi casa, en mi patio, en la comunidad que me abraza. Y este patrimonio nadie me lo podrá quitar jamás. El perdón es un camino extraño. Perdoné a Javier, sí, pero el perdón más importante fue el que me di a mí misma. Me perdoné por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por haber confundido el amor con la sumisión, por haber olvidado mi propio valor durante tanto tiempo. Me perdoné por mi silencio, y al hacerlo, me liberé de la última cadena que me ataba a ese pasado doloroso. Ya no era una víctima de mi historia, sino la autora de mi presente. La paz que siento ahora es una paz activa, no pasiva. Es la paz que viene de saber que eres autosuficiente, que tu felicidad no depende de la aprobación de los demás. Es la paz de despertarse por la mañana con un propósito, aunque ese propósito sea tan simple como regar las plantas o decidir qué mole vas a preparar para la comida. Es la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, tienes la fuerza interior para enfrentarlo. Es la paz de ser, simplemente tú misma. Mi historia no es una de venganza, aunque algunos así la vean. La venganza deja un sabor a ceniza en la boca. Lo que yo siento es el sabor dulce y fresco del agua de un manantial. Es la justicia, poética del universo, que a veces tarda, pero siempre encuentra la manera de reequilibrar la balanza. Yo no busqué su ruina. Simplemente dejé de sostener el pedestal sobre el cual ellos habían construido su arrogancia. Cuando retiré mi apoyo, se derrumbaron por su propio peso. A menudo pienso en la palabra pordiosera, la forma en que Valeria la escupió, como si fuera el peor insulto. Pero ahora he resignificado esa palabra. Una pordiosera es alguien que pide por Dios. Y yo, en mi momento más oscuro, pedí a Dios, o al universo, o a la fuerza de mis ancestros, que me diera la dignidad para seguir adelante. Y mi plegaria fue escuchada. Así que, en cierto modo, sí, soy una pordiosera. Una que pidió lo único que realmente importa, y le fue concedido. Mi legado, el que quiero dejar, es simple. Es la historia de una mujer que, con su huipil y sus manos callosas, demostró que el respeto no se exige, se inspira, que la fuerza no está en gritar, sino en la calma de tus convicciones. Amor más grande que puedes dar a tus hijos es enseñarles, con el ejemplo, a valorar las raíces de las que provienen. Porque un árbol sin raíces, por muy alto que sea, al final, se lo lleva el viento. Mi vida en Oaxaca es la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que no importa cuántos años tengas o cuántos errores hayas cometido, siempre tienes la oportunidad de elegir un camino diferente, un camino de autenticidad y de paz. La felicidad no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar. Y yo, ahora, camino despacio, disfrutando del paisaje, con la cabeza bien alta y el corazón en calma. Estoy en casa. Mi historia, al final, no es sobre un negocio perdido o una fortuna recuperada. Es sobre el valor de las cosas que no tienen precio. Durante años creí que mi deber era construir un mundo material para mi hijo, un mundo de comodidades que yo nunca tuve. Le di el pescado, pero me olvidé de enseñarle a pescar. Le di el fruto, pero no le enseñé a cuidar el árbol. El dinero construyó las paredes de una boutique de lujo, pero fue la falta de respeto la que derrumbó los cimientos de nuestra familia.
Aprendí, de la manera más dura, que puedes regalarle todo tu oro a una persona, pero si no le enseñas a valorar el sudor que costó conseguirlo, para ella siempre será solo metal brillante, frío y sin alma. He reflexionado mucho sobre el significado de ser madre. El mundo nos dice que una buena madre se sacrifica, que lo da todo sin esperar nada, y yo lo creí. Me borré a mí misma para que mi hijo pudiera brillar, pero mi más grande acto de amor maternal no fue financiar su vida, sino tener el valor de desmantelarla. Fue hacerle entender que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del desprecio. El verdadero amor, el que nutre, el que construye hombres y mujeres de bien, a veces debe ser severo. A veces, para salvar a quien amas de ahogarse, no le lanzas un salvavidas, sino que le obligas a aprender a nadar por sí mismo, en las aguas frías de la realidad. La gente a menudo confunde la bondad con la debilidad y el silencio con la sumisión. Mi nuera y mi hijo cometieron ese error. Creyeron que mi voz callada era señal de que no tenía nada que decir, que mis ropas sencillas eran reflejo de una mente simple. No entendieron que mi silencio era mi observatorio, el lugar donde guardaba cada detalle, cada herida, cada recuerdo. No comprendieron que mi fuerza no necesitaba gritar para hacerse presente. La verdadera fuerza, como la de las raíces de un ahuehuete, trabaja en la oscuridad, en lo profundo, sosteniendo el todo sin necesidad de ser vista, hasta que un día su poder se hace tan evidente que es capaz de quebrar la roca más dura. Miro hacia el futuro no con la ansiedad de quien cuenta los días que le quedan, sino con la serenidad de quien ha aprendido a vivir cada uno de ellos plenamente. Mi vida no es más pequeña ahora. Al contrario, es infinitamente más grande, porque está llena de cosas auténticas. El cariño de mis vecinas, el orgullo de enseñar mis tradiciones, la paz de mi pequeño patio florido. Espero que mi historia le sirva a alguien, a alguna madre que esté dando más de lo que su alma puede soportar, a algún hijo que haya olvidado el valor de la mano que lo meció, que les sirva para recordar que la dignidad es nuestro primer y último hogar. Así que aquí estoy, Soledad, una mujer de Oaxaca que el mundo intentó hacer sentir pequeña, pero que descubrió un universo dentro de sí misma. Aprendí que la vergüenza no está en la ropa que vestimos, ni en la humildad de nuestros orígenes. La única vergüenza es olvidar quiénes somos y traicionar a quienes nos dieron la vida. Mi patrimonio más grande no está en una cuenta de banco, sino en poder mirarme al espejo cada mañana y reconocer a la mujer que veo. Una mujer que, aunque se dobló por el peso del dolor, nunca, jamás, permitió que le quebraran el espíritu. Y esa es la única riqueza que importa. Ahora, me gustaría preguntarte a ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado en silencio o habrías actuado como yo lo hice? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu pensamiento. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando, para sentir que mi historia viaja lejos. Y si mi relato te ha conmovido, te pido que te suscribas a este canal y lo compartas. Así me ayudarás a que más voces como la mía puedan ser escuchadas.